Hola y bienvenidos a El Gran Concert. Estamos a punto de ver el tercer día del debate presidencial del 2026. Como de costumbre, hemos recortado todas las ofensas, todos los rellenos, todo aquello que no sirve para definir tu voto. Miércoles 25 de marzo de 2026. Los candidatos de hoy: Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Fuerza Popular. Rafael Jorge Belaúnde Llosa, Libertad Popular. Peter Enrique Valderrama Peña, Partido Aprista Peruano. Jorge Nieto Montesinos, Partido del Buen Gobierno. Mesías Antonio Guevara Amacifuen, Partido Morado. Herbert Caler Gutiérrez, Partido Patriótico del Perú. Mario Enrique Vizcarra Cornejo, Partido Político Perú Primero. Paul Davis Jaimes Blanco, Progresemos. Antonio Ortiz Villano, Salvemos al Perú. Rosario del Pilar Fernández Bazán, Un Camino Diferente. Roberto Enrique Quiabra León, Unidad Nacional. Ronald Darwin Atencio Sotomayor, Alianza Electoral Venceremos. Seguridad Ciudadana y lucha contra la criminalidad. Hoy nos toca desarrollar dos temas, pero lo que debo decir es que tenemos un sistema criminal, un sistema que está representado por organizaciones criminales en nuestro país. Hoy vamos a cambiar esta historia, vamos a retroceder a esta delincuencia, vamos a presentar la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aplique la pena de muerte al sicariato y a los violadores de menores de edad, porque cuando la delincuencia te toca la puerta, tu discurso cambia. El Perú hoy está tomado por el crimen y eso tiene una solución: recuperar el control del país. Mi gobierno aplicará control total del territorio, policía y fuerzas armadas en zonas críticas, control de calles, mercados, transporte y fronteras con inteligencia digital. Vamos a golpear donde más le duele al delincuente, el bolsillo. Intervención a las mineras ilegales, bloqueo de cuentas bancarias y entidades especializadas contra la economía criminal. Un policía moderna y respaldada con tecnología y protección legal. La solución de fondo no es falta, es falta de trabajo. ¿Cuánto tardaría el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mientras eso ocurre, cuál es la política a mediano plazo para tener resultados comprobables en 3 meses para contrastar la inseguridad? Menos de 2 años. Total, ya nos tuvieron en esta competencia por 47 años y solamente ha defendido a puros delincuentes. Es así que de todas maneras, toda zona tomada por el crimen organizado va a ser tomada por el Estado con todo. Policía, Fuerzas Armadas, en compañía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que no se cometan excesos. Toda esa lacra, casa por casa, va a ser trasladado a penales de máxima seguridad. Y también un premio económico de 100.000 soles en efectivo para todo policía nacional del Perú que nos capture a un delincuente del crimen organizado, así como el ascenso inmediato. Sí, nosotros no nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos el crimen de las usuras que he dicho, si bien es cierto tenemos el crimen de las grandes mineras que se roban nuestros dineros, si bien es cierto tenemos el crimen que se nos están robando el agua, se nos están robando la comida con las grandes agroexportadoras, si bien es cierto tenemos grandes crímenes que se cometen en la patria con los que menos tienen, con los más pobres, pero ese crimen tiene un origen y ese origen es esta constitución fujimontesinista, esta constitución que tiene su época de caducidad y que también se ha vuelto de la mafia congresal. Esta constitución ya no va a existir en el gobierno de Venceremos y daremos paso a la nueva constitución plurinacional. Tenemos que respetar la Corte Internacional, pero también tenemos el derecho de salirnos. Pero para mí tenemos que pedirle un referéndum al pueblo para que el pueblo decida si nosotros vamos a la pena de muerte, que el pueblo decida
en un referendo. ¿Qué medidas piensan adoptar en los 100 primeros días? ¿Qué es lo que proponen? A mis hermanos mineros que de una vez decidan formalizarse, pues van a recibir todo el apoyo del Estado, con licencias a largo plazo. El Estado ya no está para perseguirte, el Estado está para protegerte en contra de estos criminales del crimen organizado. Te vamos a dar todas las autorizaciones de vida, a excepción de nuestra selva peruana. A los jóvenes los vamos a acompañar con psicólogos y psiquiatras desde el colegio para que no terminen en malos pasos. Y de esta manera también ayudo a combatir la ansiedad y la depresión. En el Perú existe un mercado negro de armas desbordado que provee con facilidad justamente a los criminales. ¿Podría mencionar 3 medidas concretas para evitar el uso ilegal de armas? Haremos un decreto de ley que todos los ciudadanos que porten armas tienen que entregar a los 72 horas. Y en caso después de eso, hacemos una requisa total al que le encontramos con las armas, cadena perpetua en 6 meses máximo. Porque no puede ser impunemente por dónde están entrando las armas. Debemos controlar las fronteras, debemos controlar las ventas de municiones, de granadas. Tenemos que llamar a la atención a las autoridades, al Ministerio del Interior, que haga su función de cuidarnos. Es lamentable que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas sean los responsables de que exista armas en el mercado negro, bombas, municiones. Pero no solamente esa inseguridad pasa el país, tenemos otra inseguridad mayor que se llama los Quispe Palomino en el BRAE. Nosotros vamos a levantar el estado de emergencia en el BRAE, vamos a mantener los beneficios y vamos solamente a especificar una zona específica del Biscatán donde esta banda de narcotraficantes tienen que ser capturados. Vamos a dar el plazo de 6 meses como máximo a los miembros de las Fuerzas Armadas del país para que traigan la cabeza de los Quispe Palomino. Me reservo el tiempo. Me reservo el tiempo. Bueno, pero respecto de la policía, ¿por qué reforma plantean ustedes? La policía no está muy implementado. Tenemos que implementarlo mejor, con la tecnología de punta. Tenemos que darle los armamentos necesarios. No solamente es aumentarle el sueldo, sino darle la seguridad legal para defenderlos. En nuestro gobierno protegeremos al policía. Nosotros, contra la inseguridad que vive nuestra patria, vamos a conformar un comando de aniquilamiento contra el crimen, el sicariato y la extorsión, que estará conformado por los 500 mejores policías, quienes tendrán inteligencia, contrainteligencia y todo el aparato estatal para ellos, para poder capturar a los peces gordos, a los verdaderos delincuentes, a los verdaderos criminales. Yo lideraré ese comando. Será un equipo que aniquile a los delincuentes. A mis hermanos transportistas lo están asesinando el día de hoy. Llegó el momento de salir a cazar estos delincuentes. Y aparte, también son extorsionados por el ATU y por Sutran. De todas maneras, voy a cerrar el ATU y borrón y cuenta nueva con sus papeletas. En mi gobierno, a todo aquel juez, policía, fiscal, militar que se coluda con las bandas criminales, le aplicaremos cadena perpetua. Y es por eso que le digo a los jóvenes que en mi gobierno habrá oportunidad de primer empleo, de becas, que aquellos que no han terminado el colegio, por ejemplo, puedan terminarlo. El APRA va a pacificar este país con justicia social. Lo haremos en nombre de la juventud peruana que quiere un mejor futuro. Estamos viviendo un momento de violencia excepcional que nos obliga a aplicar medidas excepcionales. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, voy a disponer que el Comando Conjunto asuma la responsabilidad del comando y control de las fuerzas para derrotar las bandas criminales. Desarrollaremos una estrategia de aplicación inmediata con la vigilancia y control de las fronteras, incomunicar a los penales, además de bloqueo de celulares. Vamos a impedir de que los visitantes lleven ropa y comida. Le vamos a cortar sus recursos financieros y logísticos y vamos a recuperar el control territorial. Vamos a establecer en cada uno de los distritos zonas de responsabilidad con presencia permanente de efectivos de la policía, del serenazgo y de la policía militar. Así vamos a recuperar el control. En mi gobierno estableceremos un régimen de excepción, amparado en el artículo 137 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas nos ayuden a combatir la delincuencia. Cada delincuente capturado tendrá que ser llevado a un cuartel
donde permanecerá hasta que sea juzgado. ¿Qué indicadores concretos utilizarían para medir el éxito de su política de seguridad más allá de la cifra de desarticulaciones de bandas, que no parecen reflejarse en el mejoramiento real de la situación de inseguridad ahora mismo? Tenemos que recuperar el control territorial. Eso es lo que vamos a cambiar con la zona de responsabilidad. Ahí van a estar las brigadas de policía militar con personal calificado que ha trabajado en operaciones de control en Haití. Más mis soldados, que le vamos a incrementar la propina de un sueldo básico, tendremos la fuerza que le va a trasladar la inseguridad a los delincuentes. Con la inteligencia policial vamos a hacer trabajos puntuales. Cordón territorial con los soldados y operaciones de allanamiento con los fiscales y policías. Así lo vamos a ir degradando y desarticulando. El shock de seguridad incluye naturalmente la construcción de 12 a 24 penales en el país, definitivamente en una primera etapa de administración privada. Incluye la necesidad de establecer con lo mejor de la policía un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de la criminalidad extranjera transnacional, y a los cabecillas los vamos a expulsar del país. Implica duplicar la cantidad de soldados que existen en la patria de 30.000 a 60.000 para poder cuidar mejor las fronteras. Implica incrementar el presupuesto que invierte el Estado en seguridad en más 150%. Implica además que se pase el serenazgo a una categoría de guardia municipal y que se le permita además utilizar armas no letales más contundentes. No pueden defender al pueblo con una vara. Para ello nosotros proponemos que menos o antes de los 6 meses, en 3 lugares en la selva peruana que están establecidos, vamos a poner en los cuarteles 3 cárceles de altísima seguridad, donde serán llevados ahí los delincuentes más peligrosos, porque es la única manera que podemos sacarlos de ese círculo vicioso en los cuales permanentemente están ellos alternando con sus compinches que están afuera. Ahí se van a arrepentir de todas sus fechorías. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar bien y en serio. Tenemos que romper de una vez ese divorcio que existe entre policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Tenemos que aplicar un programa de protección de jueces y fiscales. Tenemos que potenciar a la Policía Nacional. Siempre he concebido a la policía y a las Fuerzas Armadas como el pueblo uniformado. Y es por eso que te digo a ti, amigo policía, en mi gobierno vamos a mejorar tus condiciones laborales y obviamente de remuneración. Vamos a hacer además un gran hospital de la policía para que puedas atenderte tú y tu familia. Vamos a incrementar el número de policías de 130.000 a 250.000 y los que se dedican a la investigación criminal se incrementarán de 7.000 a 20.000. Y a ti, joven soldado que cuidas la patria, te digo, voy a duplicar el reclutamiento en el país, incrementando la propina que recibes de 256 soles, por lo menos al sueldo mínimo. Vamos a hacer que las fronteras estén mejor cuidadas y que los policías además tengan mejores condiciones. Se tiene que incrementar fuertemente el servicio de inteligencia en la Policía Nacional y paralelamente también crear un sistema de bonificaciones, un sistema de denuncias anónimas que funciona muy bien, porque entre los delincuentes siempre hay alguien que no está de acuerdo con la manera en que se reparten en la repartija de los botines. La extorsión no solamente produce un impacto físico con la violencia de un acto, sino también un impacto psicológico. A esos abusivos que se meten con lo más débil y que no se pueden defender, yo les voy a aplicar el poder democrático de la persuasión. Por las buenas o por las malas, sin quejarse. ¿Cuánto puede costar pasar de una Policía Nacional de 130.000 a 250.000 y de una Policía de Inteligencia de 7.000 a 20.000 miembros? Los dedicados a la investigación criminal tienen que pasar de 7.000 a 20.000. Tenemos que incrementar de 130.000 a 250.000. Eso significa una inversión del Estado en más 150% por lo menos. Y eso lo vamos a lograr reduciendo el gasto frívolo que se tiene en otras áreas. Por ejemplo, planteo que el APRA, cuando llegue al Poder y al Congreso, vamos a reducir el presupuesto del Parlamento a la mitad para invertirlo en seguridad ciudadana. Creo que la situación es tan grave, el tema en seguridad ciudadana, que es necesario que las Fuerzas Armadas se unan a esta lucha contra la inseguridad ciudadana. Para ello tienen que reforzar, tienen que adecuarse en esta nueva misión que tendrían. Por ejemplo, ellos podrían encargarse también de las fronteras
cosa que actualmente lo tiene la policía, de tal manera que la policía pueda unirse a la lucha contra la inseguridad ciudadana. De igual manera, la policía se encarga de cuidar activos fijos y creo que ellos podrían bien unirse a la lucha contra la inseguridad ciudadana y esos activos fijos como ministerios, instituciones públicas, dejarlas a cargo del Ejército. Eso requiere una enmienda constitucional que creo que la situación lo debe ameritar. ¿Por qué, si tenemos tantas ideas, si hay temas planteados en los distintos ámbitos de la lucha contra la criminalidad, hasta ahora estamos perdiendo contra el crimen? Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Orden para vivir, orden para emprender, orden para trabajar. Aprendimos que en el país se necesita más diálogo, menos confrontación y más madurez política. Toda nuestra energía estará centrado en lo que sabemos hacer: mano dura contra la... Nosotros crearemos el Comando Especial para combatir a los sicarios y a los extorsionadores, usando tecnología, inteligencia, contrainteligencia. Reclutaremos a los mejores policías para que de esa manera, y también a los jueces y fiscales probos. Urge que rescatemos al Perú. Y de la Policía Nacional, una de las herramientas más eficaces contra el crimen es la colaboración eficaz. Sin embargo, varias de las bancadas aprobó por insistencia la modificación de esta colaboración eficaz. ¿Podrían decirnos cómo beneficiaría esta ley a la lucha contra el crimen y qué pasaría en un eventual gobierno? Esa ley lo que se buscó es acortar los plazos para evitar, entiendo yo, que vuelva a suceder lo que sucedió con un señor que quería ser colaborador eficaz y que terminó asesinado. Entiendo yo que ese ha sido el objetivo. Nosotros vamos a fortalecer a la Fiscalía para tener fiscales probos y valientes. Una propuesta nuestra es derogar este conjunto de leyes llamadas procrimen para poder enfrentar realmente la situación que tenemos hoy día. Y por eso he dicho, lo principal para lograr la seguridad ciudadana es la derrota de la coalición por la impunidad. Sin eso, ninguna otra medida tiene sentido. Lo que vamos a hacer es controlar las fronteras, recuperar el orden en las cárceles, hacer rastrillajes proactivos entre la Policía Nacional y los miembros. Nosotros, para combatir la corrupción y la inseguridad, no vamos a utilizar chuchupes, ni tampoco a generales desfasados e investigados por corrupción y roba gasolina. Nosotros vamos a utilizar la tecnología digital, inteligencia artificial. Vamos nosotros a perseguir el delito y vamos a seguir la ruta del dinero sucio, que de esa manera vamos a garantizar la seguridad de todos nuestros compatriotas. Necesitamos acabar con esa coalición por la impunidad. A los sicarios, a los extorsionadores, vamos a cortarles todo su dinero. Ahora hay que cortarles lo que más les duele. Haremos el control de armas, intervendremos la SUCAME. Ellos manejan los polvorines, ellos manejan las empresas de vigilancias ciudadanas. Por lo tanto, ahí hay que meter el diente. Vamos a defender al pueblo, no el bolsillo de las corporaciones, de aquellas economías mercantilistas e ilegales. Nosotros vamos a combatir a la minería ilegal. El Partido Patriótico del Perú declarará la guerra contra la criminalidad. Dispondrá que las Fuerzas Armadas asuman el orden y el control del orden interno, de acuerdo al artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Nosotros transformaremos las cárceles 69 en centros altamente productivos. Los reos deben de trabajar y producir. Eliminaremos el día de descanso de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Ellos se dedicarán a cazar delincuentes todos los días, pero incrementaremos su sueldo del personal subalterno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Prohibiremos la postulación de jóvenes que tengan familiares con antecedentes delictivos. Implementaremos el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no trabajan o no estudian. Ejerceré con decisión y liderazgo el cargo de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para implementar una fuerza de élite contra la extorsión, integrada por efectivos de la policía, con jueces y fiscales ad hoc, dotada con los sistemas de interceptación telefónica más avanzados, con programa de manejo de informantes y agentes encubiertos. Asimismo,
Construiremos en la Cordillera de la Viuda 3 penales de máxima seguridad concesionados a operadores privados. Soy una mujer diferente, diferente a la corrupción acá presente. Militares a las calles, reforma total de la policía, geolocalización con tecnología y telecomunicaciones a disposición del Estado. En el INPE, no más economatos, ni dinero que se manipule. Afuera Prisión Tech, no sirve. Crearemos unidades especializadas de inteligencia operativa y oficinas descentralizadas anticorrupción, pero por civiles. Sobre lo que se ha mencionado en las interceptaciones telefónicas, el tiempo se ha recortado drásticamente, el plazo legal a 60 días. En un eventual gobierno de ustedes, ¿qué harían frente a esa situación? Lo fundamental, el Perú cuenta con 2 sistemas para escuchas legales, el programa Constelación y el programa Pisco. Los tenemos que homologar primeramente, tenemos que renovar las licencias, tener los softwares actualizados, tenemos que tener un equipo que trabaje dentro del sistema de la fuerza de élite para que con jueces y fiscales ad hoc, porque no te puedes demorar 6 meses, no te puedes demorar 1 año en conseguir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque la extorsión avanza mucho más rápido que eso. Las telecomunicaciones ahora se limitan a prestar servicio al Estado. Medios de comunicaciones, telecomunicaciones que no van a cooperar, simplemente nunca más operarán aquí en el Perú. Afuera y se le quitará todos los beneficios. Debemos entender claramente que para garantizar la seguridad ciudadana y luchar contra la criminalidad, debemos de trabajar por los 3 pilares fundamentales de la sociedad, que es Dios, patria y familia. Otro aspecto fundamental en la lucha contra la inseguridad es la implementación de los sistemas de seguridad C5, que son los centros de comando, control, cómputo, comunicación y contacto ciudadano, que es una herramienta fundamental que incorpora la inteligencia artificial, todo un sistema interconectado para poder luchar contra la extorsión, contra el sicariato. Eso demandará una inversión inicial de $40 millones, empezar a implementar el sistema y requerirá ir incorporando cámaras de videovigilancia progresivamente hasta al menos en la ciudad de Lima y Trujillo llegar a 500.000 cámaras de vigilancia. Afuera Prisión Tech, porque es una empresa que está obligada a cortar la telecomunicación y todas las comunicaciones y todas las gollerías que se encuentran dentro del INPE, dentro de los penales y que lo maneja el INPE. Ya sabemos que la corrupción está manejada por dinero allá adentro. Por eso estamos siendo estafados por una empresa que vive ahora del Estado. Bueno, lo primero hay que derogar las leyes que dificultan los allanamientos, que impiden que una intervención a una camioneta con explosivos por el solo hecho de tener un reinfo vencido no se le puede intervenir. Ahí tenemos que actuar. Tenemos que implementar las leyes que controlen el tráfico de explosivos, los tráficos de explosivos que vienen del Brasil y de Bolivia, que son los que alimentan el mercado negro de la minería ilegal. Inmediatamente derogar esas leyes pro crimen, pero sobre todo enfocarnos en las mafias. Estas mafias que cuando se les dice la verdad actúan. Debemos entender que este ataque, que este accionar del Estado debe mirarse en 4 componentes. Entendiendo que los poderes del Estado debemos trabajar de manera conjunta. Un componente social que ataque la parte preventiva, un componente militar policial, la parte de intervención, un componente jurídico a través de la sanción real del sistema de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, y un componente resocializador a través de la reinserción. Pero como debe ser, trabajando los reos, no vagando como siempre, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución Política del Perú para dar cumplimiento al principio de resocialización. Pero lo que tenemos que sumar ahora no es en ideas sino en acciones, cuando verdaderamente necesitamos un banco de oro que funcione de la mano con el Banco Central de Reserva. Darle facilidad para la formalización, para que de esa manera evitemos la contaminación ambiental que se encuentra ahora enquistada en la Amazonía. Todo lo que sucede arriba se perjudican los de abajo, no solamente con muertes, sino con mataciones, el agua no llega a los lugares donde tiene que llegar. Cuando se formalice y nosotros tengamos nuestro banco de oro, pues al mejor postor compraremos ese oro que se quedará el Perú y que de manera legal se
tendrá como una reserva. No hay inversión ni habrá empleo si la extorsión domina las calles asesinando a los peruanos de bien. Derrotar este flagelo será nuestra principal prioridad. Vamos a comprarle el oro al minero productor artesanal a través del Banco de la Nación. Y para asegurar justamente la lucha contra la criminalidad, en el tema de prevención debemos de descentralizar las universidades, la agraria, la UNI, la Universidad Nacional de La Molina, a todas las regiones del Perú, y también vamos a activar el crédito MIPE como mecanismo de producción y facilitador de los negocios que tanto lo necesitan. Considerando que constituyen de los principales desafíos para el Perú actualmente, ¿qué políticas priorizarían en materia de salud mental y prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes? El APRA realizará una auténtica revolución en salud en el próximo gobierno. Vamos a incrementar el presupuesto en salud pública 0,5% al año, pero además, en el término específico de la salud mental, vamos a duplicar su presupuesto. Además, vamos a garantizar el hecho de que pueda existir adecuadamente un psicólogo por cada colegio. La salud será una prioridad en nuestro gobierno, pero además nosotros vamos a resolver algunos temas respecto al tema de salud. Por ejemplo, nosotros vamos a darle una autonomía muy importante a eSalud y vamos a establecer algunos lineamientos específicos para que en su directorio podamos incluir una meritocracia importante y no esté capturada por la corrupción. Vamos a ir a una reforma del sistema de salud, vamos a hacer una política de pronta atención para que no se saturen los hospitales, vamos a construir en el Perú 500 postas y vamos a hacer 40 hospitales. Vamos a levantar también la bandera de la lucha por el costo justo de los medicamentos, porque eso agobia fundamentalmente a la familia. En el Perú, al 2026 aproximadamente hay 5 millones de adultos mayores de 60 años para arriba, que es casi el 14.5% de la población del Perú. ¿Qué planificación hay para ellos sobre el SIS y eSalud, que están saturados y abandonados? Nosotros tenemos en el Estado no solamente planillas doradas, sino que además se le paga a muchos funcionarios y servidores públicos seguros privados. Eso va a desaparecer en el gobierno de Venceremos, de las 3 hojas de coca. Y vamos a hacer que ese dinero sea destinado para nuestros adultos mayores, sea destinado para el sistema de salud, sea destinado no solamente para el SIS, sino para que exista una política integral única de un sistema de salud y no privatizar el sistema de salud. Vamos a tener que crear dentro de nuestro proceso de industrialización la industria farmacéutica del Perú. Es una vergüenza que ni siquiera podamos producir antalginas, es una vergüenza que ni siquiera podamos producir el medicamento básico que necesitan nuestros adultos mayores, que necesitan nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras personas que viven en precariedad. Es que el sistema de salud tiene que ser el eje público, no el sistema de salud privado. ¿Cuál es su posición respecto a que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Para luchar contra la delincuencia, si es que tenemos que retirarnos de la Corte, pues lo haremos. Pero no por el tema de la pena de muerte. Sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostros y además para que los internos tengan que trabajar por su alimento. Para poder recuperar la seguridad, para poder gobernar, se necesita ganar la presidencia de la República, tener el control del Poder Ejecutivo y, por supuesto, tomar decisiones importantes. Por lo tanto, en los últimos 25 años, el fujimorismo no ha gobernado, ni yo tampoco. Ante el hecho que casi el 90% de nuestros hospitales tienen infraestructura inadecuada y la falta de insumos básicos, ¿cuáles son las 3 acciones inmediatas que tomará para garantizar el abastecimiento de medicamentos y el mantenimiento de equipos especializados? No es necesario tener hospitales de 3, 4, 5 pisos cuando ahora tenemos hospitales que están no sobrevalorados, pagados, sino sin terminar. Vamos a culminar estos hospitales y los vamos a abastecer como corresponda con compras directas. ¿Cómo vamos a abastecerte en medicina? Rompiendo los monopolios. Un Estado de Derecho es darte una salud de calidad.
porque nosotros vamos a darle calidad de vida a través de la salud y la atención con médicos capacitados y con médicos especializados. Ya tenemos un hospital en una comunidad andina, Dios Pisuyana, donde solamente se necesitan módulos para ser atendidos, porque lo que vale no es la cantidad, sino la calidad. Considerando la histórica centralización del sistema en Lima, ¿qué modelo de descentralización sanitaria propone su gobierno para fortalecer la red de atención en las regiones y garantizar servicios resolutivos sin depender de la capital? El tema de salud es extremadamente complicado. Yo vengo recorriendo el Perú en esta etapa ya política más de 2 años y en todos ellos vemos una desatención total, una crisis, una infraestructura totalmente precaria, que hace imposible que podamos tener una buena atención a nuestros ciudadanos. Y lo que requerimos para poder una verdadera descentralización, necesitamos llenar el Perú de postas médicas. Consideramos de que ya basta de estar hablando de megas hospitales. Nosotros creemos de que las postas médicas con una atención primaria son la solución inmediata y rápida para nuestros asociados. El Consejo Fiscal, mediante su informe del año 2025, ha advertido acerca del deterioro de los ingresos del Estado y del aumento del déficit fiscal. Si usted fuera presidente, ¿qué medidas concretas implementaría a fin de ordenar las finanzas públicas del país? Bueno, efectivamente el Perú, si bien tiene todavía una solidez macroeconómica importante, sí se ha ido deteriorando. La única manera de tener más solidez fiscal sin tener que ajustar los bolsillos de las personas es promover la inversión, promover el crecimiento a partir de la inversión privada. Y el Perú es un país predestinado para recibir enormes niveles de inversión, ya sea en el mar, explorando el zócalo marino por hidrocarburos, ya sea en la costa, realizando todos los proyectos de irrigación pendientes, el Chira Piura, el Alto Piura, Chavimochic 3, Chinecas, Majesiguas 2, todo eso paralizado. Después está la enorme cartera de proyectos mineros que tenemos que poner en valor. Después está el gran desafío por la infraestructura física, un déficit de 150.000 millones de dólares que es a la vez una gran oportunidad para captar inversión. En un eventual gobierno suyo, ¿qué acciones legales o diplomáticas tomará para frenar la pesca ilegal que le cuesta al Perú entre 500 y 800 millones de dólares anuales? Tenemos que reforzar nuestra Fuerza Naval. La Fuerza Naval es la responsable de garantizar la soberanía marítima en las 200 millas. Pero también tenemos que ver que todos los puertos tienen que tener esa capacidad de poder tener a nuestras flotas marinas en actividad. Esto no necesita legislación, esto lo que necesita es que se cumpla cada una de las organizaciones que tienen responsabilidad del control del mar. Porque no solamente es la pesca marina, sino también es la contaminación del mar. Son diferentes acciones que se hacen en un país marítimo que no se siente marítimo. ¿Qué acciones concretas propone su plan de gobierno para reducir las brechas en salud sexual y reproductiva en el Perú en relación con el embarazo en adolescentes y la violación sexual? Ese problema tenemos muy grande. La justicia no está aplicándose. Tenemos que poner mano dura, que las autoridades hagan justicia. Esos señores deben estar sentenciados a cadena perpetua. Nosotros estamos creciendo un 3%. Estamos fallando en la salud, estamos fallando en los hermanos agricultores, los hermanos de las MIPES. La única manera que este país pueda tener solvencia económica es exportando los productos que vendemos a sol. Hacemos un producto con valor agregado para exportar al mundo, como todos los países del mundo que están creciendo. ¿Qué reforma específica impulsará para que la descentralización realmente funcione y los gobiernos regionales y locales tengan capacidad de gestión sin aumentar el gasto ineficiente y la corrupción? Tenemos un problema severo con la regionalización. Tenemos que hacer un balance de lo que hemos hecho todos estos años. No siempre ha funcionado bien. Necesitamos revisar ese proceso. Muchas veces
hemos democratizado la corrupción tanto a nivel regional como a nivel de las alcaldías provinciales y distritales. Por tanto, necesitamos hacer una visión de aquello que hemos hecho mal, no con el objetivo de reconcentrar el poder en Lima, con el objetivo de democratizar aún más el proceso de regionalización, de darle más poder a los distritos más pequeños, de darle más poder a la ciudadanía de las regiones, porque entre las capitales de las regiones y las provincias se repite la relación que hay entre Lima y las capitales de las regiones. Y entre las capitales de las provincias y los distritos se repite la relación que hay entre el centralismo limeño y las regiones. Por tanto, necesitamos impulsar fuertemente la democratización del proceso de regionalización de los municipios, tanto provinciales como distritales, y dotarlas de los recursos necesarios para que esto pueda ser implementado. Muchas gracias. El Perú es altamente vulnerable a desastres, pero priorizamos la respuesta antes que la prevención. ¿Cómo impulsará cambios normativos y presupuestales para que la reducción de riesgo sea prioritaria frente a la respuesta ante desastres en los 3 niveles de gobierno? Y es ahí que nosotros proponemos que, sin lugar a dudas, tenemos que consolidar los 3 niveles de gobierno: INDECI, el CENEPRED y, por supuesto, cada gobierno regional tiene su oficina de defensa nacional. Por eso nosotros planteamos que tiene que privilegiarse lo que son las medidas eminentemente preventivas, como descolmatación de ríos, como el tema de la protección de las vías de comunicación. Sin lugar a dudas, nosotros también privilegiamos lo que es el uso intensivo de la tecnología satelital, de tal manera que hoy que el Perú tiene el famoso Perusat, un satélite que no se está utilizando. Por eso le decimos al Ministerio de Defensa a través de CONIDA que se deje de vainas, pues que use de manera adecuada lo que son las imágenes que se están sosteniendo y que nadie lo está procesando de manera adecuada. Es urgente y necesario que hagamos prevención antes que tengamos una función reactiva. Para el 2030, el Perú podría enfrentar una escasez crítica de agua debido al cambio climático. Usted, como presidente, ¿qué proyectos específicos de infraestructura hídrica ejecutará para asegurar el abastecimiento de agua y cómo preparará al Perú para evitar una crisis agrícola y alimentaria? El río Santa se encuentra en la región Ancash, que tiene 20 provincias. Sin embargo, el proyecto Chinecas todavía no se hace realidad. El Partido Patriótico lo va a hacer, pero ¿cómo? Vamos a disminuir drásticamente las planillas doradas de tanto funcionario incompetente. El Perú tiene un presupuesto asignado de 257.000 millones de soles y el 65%. El Perú tiene una gran potencia hídrica, no por gusto, un gran porcentaje de la energía de abastecimiento a todas nuestras casas, a las plantas de producción, a los comercios, viene por 5 hidroeléctricas, 2 de ellas de la región Huancavelica. Ante la persistencia de la pobreza en el país, ¿qué reformas implementará su gobierno para que los programas sociales no solo reduzcan la pobreza temporalmente, sino que permitan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad superarla de manera sostenible? La pobreza se reduce también de la siguiente manera, pues vamos a tener que impulsar los megaproyectos. Para el caso de Puno, sí o sí le voy a otorgar el inicio de actividades para la explotación del litio que tanto ha esperado y que va a dar puestos de trabajo a millones de peruanos. Así también voy a declarar todas las zonas francas con límites fronterizos libres de impuestos. Y de esta manera vamos a reactivar la economía del Perú. Si el Estado no ha llegado, entonces que no estorbe. Sabemos que padeces de agua y desagüe. Mientras estamos tranquilos, tú estás cargando un balde. Así que de todas maneras vamos a impulsar las empresas prestadoras de servicio a lo largo y ancho de todo el Perú. El agua y el desagüe va a ser nuestra prioridad. A los que viven en las partes altas, te voy a entregar el título inmediato, vía notarial, bastando con 5 años de posesión pacífica. A mis hermanos discapacitados, de todas maneras, voy a aumentar el porcentaje para que sean contratados en el Estado hasta un 10%. Integridad pública y lucha contra la corrupción.
Cuando falta el orden, la corrupción avanza. Lo vemos en la gran obra, pero también en las trabas burocráticas que enfrentan los ciudadanos día a día. Necesitamos reformas estructurales, principalmente un shock de transparencia en el Estado. Todos los gastos y los trámites deben simplificarse y poder verse en línea. Una reforma de justicia. Hoy está más preocupada en perseguir a opositores que condenar a criminales. La corrupción no es un problema administrativo, es el freno al desarrollo. La corrupción va muy de la mano con la inseguridad ciudadana. Y esa corrupción le cuesta al Perú 25.000 millones de soles al año. ¿Saben qué podemos hacer con eso? 25.000 kilómetros de carreteras, 1.300 escuelas, 800 centros de salud. Por eso, nuestra lucha contra la corrupción va a ser directa y sin escalas. Los involucrados en actos de corrupción tendrán que devolver el doble del dinero que han robado. Y ese dinero lo destinaremos para los bonos, para los sectores más deprimidos de nuestra sociedad. El antídoto contra la corrupción es la transparencia y se consigue con gobierno digital y vigilancia ciudadana. Nosotros contrataremos a los profesionales capacitados para de tal manera tengamos buenos sistemas de trabajadores. Crearemos el Registro Nacional de Corruptos y lo declararemos traidores a la patria. ¿Por qué, existiendo una comisión de alto nivel contra la corrupción, esta no ha sesionado desde hace 5 años? ¿Y qué harían ustedes para que la conducción de la lucha contra la corrupción esté asegurada por parte de un ente de alto nivel independiente de los poderes políticos? Proponemos telemedicina universal y, por supuesto, que los medicamentos estén a disposición de los pacientes cuando lo necesiten. ¿Qué cambios específicos proponen en el sistema de contratación pública? Lo primero que tenemos que hacer es liberar al Tribunal Constitucional del pacto mafioso. Nosotros planteamos hacer un gobierno digital, de tal manera que los proveedores tengan que ser registrados, priorizados, de acuerdo a aquellos que cumplan fundamentalmente con lo que es el tema de que no hayan hecho obras inconclusas y que no hayan hecho arbitrajes y no hayan presentado, por supuesto, información falsa. Ahí haremos el gran cambio, haremos el Big Data, la inteligencia artificial. Se tiene que nombrar una comisión de alto nivel que vea muy claramente esas contrataciones del Estado. Nosotros proponemos involucrar en las contrataciones a los colegios profesionales que son representados por sus decanos y también, ¿por qué no?, al colegio de periodistas que pueda intervenir en esas licitaciones. Creo que transparentando esos procesos podemos evitar por lo menos que se siga esas formas de corrupción. Estamos aquí para hablar de la lucha contra la corrupción y eso significa simplificar los trámites. Vamos a simplificar las cosas y para eso además crearé un ejército de oficiales de cumplimiento que estarán constantemente monitoreando cómo van las instituciones y sobre todo que reporten directamente a la Presidencia de la República. ¿Cómo coordinar mejor entre el gobierno central y las regiones? Porque ahí también anida una brecha que muchas veces es bien aprovechada por los corruptos. Para ello es urgente y necesario reorganizar la Contraloría General de la República y asimismo la Junta Nacional de Justicia y por otro lado la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros planteamos ahí hacer la trazabilidad para de tal manera que tengamos la posibilidad de hacer concursos, adjudicaciones de manera transparente. Y por supuesto, hay 3 leyes que hay que corregir de manera urgente. La LOPE, la Ley Orgánica por Ejecutivo, la Ley de Centralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahí está el gran cambio. Y por supuesto, la meritocracia de los servidores públicos. La justicia ha perseguido a la democracia. Lo vimos con el caso de Alan García y de Lucho Castañeda. Nosotros planteamos que debemos hacer el tema relacionado de auditorías digitales de tal manera que haya un gran sorteo al azar de manera digital. Aplicaremos la muerte civil inmediata para los corruptos y lo que significa la muerte empresarial para los corruptores. Mientras no liquidemos el mercantilista de funcionamiento de la economía y la política, seguirá habiendo corrupción en el país. Y eso es lo que tenemos que acabar.
En mi gobierno seremos sumamente estrictos con la corrupción que le quita oportunidades a los jóvenes, presupuesto para financiar, por ejemplo, la universidad pública. Toda empresa que haya dejado obra abandonada en el país, toda empresa que tenga directivos sentenciados por corrupción, no va a volver a contratar con el Estado. Aplicaremos inteligencia artificial para controlar en tiempo real los contratos del Estado. La corrupción es un tema de dos y a los dos hay que sancionar. Al que se vende o deja comprar y al que lo compra. En esta lucha contra la corrupción vamos a reducir la burocracia y simplificar los trámites. Incorporar la inteligencia artificial para fortalecer nuestro mecanismo de control. Aplicar ese programa de incentivos y protección a los denunciantes. Muerte civil a todos los corruptos. Presencia de la Contraloría General. Acreditación de todos los funcionarios públicos que manejen recursos del Estado. Transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, pero sobre todo compromiso y ejemplo. ¿Qué reforma concreta priorizarían para asegurar que los casos de corrupción dentro del sistema se investiguen y sancionen sin ninguna interferencia? Existe un cuello de botella en el Ministerio Público. Más de 6.000 casos de investigaciones sobre corrupción y apenas un muy pequeño porcentaje ha sido sancionado. Tenemos que fortalecer el Ministerio Público, sacarlo de esa guerra intestina en la que están hace buen tiempo y que los inhabilita para darle resultados a la ciudadanía, darles recursos para que puedan acelerar sus procesos de investigación, para que tengan la capacidad de usar tecnologías para acelerar esos procesos de investigación, me parece que es fundamental. Seamos honestos, la departamentalización de Toledo ha fracasado. Ha creado grandes monstruos de la corrupción. El APRA va a revisar la departamentalización de Toledo y va a ir hacia un mejor esquema de descentralización. Fortaleceremos la autonomía de los centros poblados para que tengan capacidad de gasto y no dependan de una u otra manera del condicionamiento de las municipalidades. La corrupción no es un tema de leyes, es un tema de personas. Otra cosa que tenemos que cortar de raíz es la corrupción política. Aquí frente al país, le digo a la Macrosur, el APRA en el tercer gobierno va a ser el gasoducto surperuano. Y les prometo que en 4 años haremos la línea 3 y 4 del Metro de Lima, así como una línea de metro en Trujillo, una en Arequipa y una en Piura. En el modelo clásico de lucha contra la corrupción hay 3 elementos principales. Primero, un liderazgo comprometido de verdad en la lucha contra la corrupción. Segundo, una institución dedicada a perseguir la corrupción. Y en tercer lugar, participación de la sociedad. Nadie sabe mejor en ciertos niveles de gobierno dónde está la corrupción, quiénes son los corruptos. Este modelo se ha aplicado con éxito y nosotros lo podemos aplicar también en el Perú. Pero hay una novedad. Necesitamos marchar consistentemente en la digitalización del Estado peruano. ¿Separarían a funcionarios públicos involucrados en temas de corrupción si no tienen sentencia firme? Vamos a castigar con mucha firmeza a los funcionarios que se coluden con la corrupción, por supuesto, pero también quiero señalar a los corruptores, al esquema privado, tanto nacional como internacional. El trabajo articulado entre la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial ayudan a combatir la corrupción. Lo que se busca es que todos los jefes de órganos de control interno sean independientes y pertenezcan a la Contraloría y no al órgano que están verificando. Nosotros, como parte de la lucha contra la corrupción, vamos a formar el Ministerio de Infraestructura. Vamos a fusionar transportes y comunicaciones con vivienda y construcción. Tenemos como objetivo evitar esas obras paralizadas, esas obras sobrevaloradas, esos expedientes técnicos truchos y esas licitaciones amarradas. Quisiera que nos expliquen qué piensan sobre las diversas iniciativas que hay para la reforma de la justicia. Yo lo que señalo es que ningún corrupto va a trabajar en el Estado. Y no solamente vamos a sancionar a los corruptos, sino al que nombre ese corrupto. Lo que los peruanos tenemos que aspirar es a una sociedad decente y justa. Pero cuando decimos de digitalización, decimos de construir 3 centros del tamaño del Estado nacional en 3 lugares distintos de la República que estén conectados y en red y que nos permita procesar millones de datos en apenas segundos. Hoy día tenemos ministerios que tienen 150 bases de datos que no conversan entre sí y así pasa con todos los ministerios. Por tanto, tenemos que entrar en serio a este problema y se acabará la corrupción. Vamos a darle todas estas obras de infraestructura vial
a la división del Ejército del Perú. Todos los puentes y caminos serán vía convenio, porque con ellos no se paga coima y sale a mitad de precio. Y de esta manera también ayuda económicamente a la tropa que tanto lo necesita. Voy a simplificar el ingreso de medicamentos al Perú, simplificando DIGEMIC para que solamente ingresen con la certificación de FDA de Estados Unidos. Vamos a implementar el accionar de levantar la alfombra, mostrar la cochinada, mover la taza, hacer más cosas y el mantenimiento percusivo, golpear a tanto funcionario corrupto e incompetente. Aplicaremos el plan Tucuiricuy, eso significa vamos a proteger, ascender y premiar económicamente a todo funcionario que denuncie un acto de corrupción. Cambiaremos radicalmente el sistema de contrataciones del Estado y pasaremos a la metodología llave en mano. Hospital, colegio, puente construido y entregado, recién será pagado. Reduciremos los tiempos de los procesos penales de años a 3 meses. Aumentaremos el presupuesto para el Poder Judicial y para la Fiscalía de la Nación. Implementaremos el uso del polígrafo para evitar que hayan funcionarios corruptos y drogadictos. E integraremos al Perú a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Un puñado de organizaciones enmascaradas como partidos políticos han tomado por asalto el Perú. Desterrar esta casta política corrupta y decadente es el punto de partida para derrotar la corrupción. ¿Qué harían para fortalecer los órganos de control interno? Tenemos que tener sistemas predecibles, hay que incorporar la tecnología, la automatización. En la discrecionalidad está el germen de la corrupción y evidentemente la corrupción, más que un problema de instituciones, es un problema de personas y el relevo de las personas que han capturado el poder comienza el 12 de abril con el voto ciudadano. Voy a reestructurar la Contraloría General de la República porque solamente me ha servido para informarme cuánto me han robado, pero no lo detuvo en su momento, por una ley mucho más potente, más simple, y eso se llama simplificación administrativa y darle las facultades debidas. Y en ese sentido, de todas maneras, vamos a aplicar la cadena perpetua para todos estos corruptos. Por un lado se levantan 24.000 millones de soles en acto de corrupción y los partidos del Congreso, por otro lado, no permiten que entre 27.000 millones de soles exonerando de los impuestos a las grandes empresas. Esa mamadera se va a acabar. Ese dinero va a ir para el pueblo y para el desarrollo de las comunidades. ¿Están dispuestos a hacer una reforma del Poder Judicial? ¿Cómo lo harían sin afectar su autonomía? Bueno, yo creo que hay que respetar y reivindicar y reinstaurar la separación de los poderes. Tenemos que tener respeto por la autonomía de las instituciones y respetar la elección que ellos a su interior así lo han decidido. Reducir la discrecionalidad, aumentar la automatización, aumentar la transparencia a través del uso de la tecnología y el acceso a información en tiempo oportuno. Si hay explosivos que circulan libremente en nuestro territorio y si hay camiones que puedan desplazarse libremente desde sierras lejanas hasta plantas procesadoras en la costa, incluso hacia el sur, es porque hay complicidad de autoridades públicas. ¿Qué hacer? La minería en el Perú artesanal no es nuestro enemigo. El problema es que hay que modificar la Ley General de Minería. Hay que dejar sin efecto esas concesiones ociosas que lo tienen solamente un grupo de personas al 97%. Y en ese sentido les digo lo siguiente, que de todas maneras le voy a otorgar una concesión a largo plazo para que me traigan equipos de alta tecnología y ya no tengan que usar ni el mercurio ni el cianuro, así como también voy a reducir la escala de la cuadrícula de 100 hectáreas a 10 hectáreas y eso es democratizar el recurso natural del Perú. Y en ese sentido quiero que no le tengas miedo al Estado peruano, porque te vamos a proteger del crimen organizado, llevándote a los militares para que te protejan y no te persigan. Hay una alianza evidente entre la minería criminal y las organizaciones,
las organizaciones criminales. Eso lo podemos ver claramente entre Patás y La Libertad, y Trujillo específicamente. Cómo los explosivos que llegan de contrabando de Bolivia y del Brasil llegan a Patás para alimentar la minería criminal y de ahí bajan a Trujillo para extorsionar, dinamitando casas y locales comerciales ante la más absoluta indolencia de la autoridad regional. Vamos a comprarles el oro producido a los mineros artesanales a través del Banco de la Nación y vamos a hacer trabajar de verdad tanto funcionarios de relaciones exteriores en el mundo y a los agregados de defensa para aumentar de 3 a 10 millones de turistas al año, entre otras cosas. Con eso tendremos dinero ¿para qué? Para incrementar las pensiones de los jubilados a un monto mínimo del sueldo mínimo. Reconoceremos a los defensores de la patria, a los licenciados que combatieron el terrorismo y les reconoceremos con una pensión igual a la de Chavín de Huántar. Incrementaremos las pensiones del personal subalterno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Volviendo al tema de la minería, en el Perú existe resentimiento por parte de la población que ve no llegar esa riqueza a su hogar. Por tal motivo, voy a modificar la ley del canon minero para que un porcentaje le llegue en forma directa a cada hogar en las zonas de concesión o explotación. Mi compromiso es que muerto antes que corrupto. También aseguraremos que los programas sociales como del MIDIS, como el de alimentos, lleguen directamente a las familias más necesitadas y activaremos a las iglesias cristianas, evangélicas y católicas para que nos ayuden. Vamos a disponer el pago inmediato de la ley del 30% en beneficio de los docentes y profesores que batallan tantos años. Aseguraremos el crédito MIPE, menos del 5% de interés al año, y trabajaré incansablemente por las personas con discapacidad, que son más de 3 millones en el Perú. Reformaremos y democratizaremos la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público por voto popular. Disolveremos la Cámara de Senadores y Diputados para que esta corrupción no nos vuelva a gobernar. Prisión inmediata y efectiva para jueces y fiscales corruptos. Cero impunidad. Fiscalizaremos los recursos del Estado y aplicaremos acciones inmediatas. El que roba al Estado se va y no vuelve más. Cadena perpetua para los corruptos, inhabilitación perpetua y muerte civil para los vinculados a actos de corrupción. No se puede permitir que sigan avanzando. Así como formaremos el comando de aniquilamiento contra el crimen, la delincuencia, el sicariato y la extorsión, también habrá un comando de aniquilamiento contra la corrupción. Este comando de aniquilamiento tendrá no solamente a la policía, al Ministerio Público, sino también a la sociedad civil, a los ronderos, a todos los padres de familia cuando se construye un colegio. Necesitamos hacer el control ciudadano de la propia corrupción. No permitiremos más corrupción, no toleraremos la corrupción. Además, necesitamos tener políticas claras y directas de transparencia. Transparencia en todas las obras públicas, no a la corrupción. Mi gobierno no va a administrar la corrupción, la va a enfrentar con autoridad. Seguimiento digital total del gasto público. Cada sol será trazable en tiempo real sin espacio para el arreglo bajo la mesa. Unidad especial contra la corrupción con inteligencia financiera para atacar dinero, no solo el delito. Lo más importante, ejemplo, desde el gobierno, el presidente y ministro serán los primeros fiscalizados. Yo no vengo a prometer, vengo a ordenar el Perú. Sin corrupción hay inversión, con inversión hay industrialización y en industrialización hay futuro. ¿Qué políticas se implementarían para la meritocracia y para evitar cuotas políticas dentro de la función pública? Los partidos corruptos no deben participar. La meritocracia está en base a experiencias, a capacitación y no a sanciones impuestas por un poder judicial. Desde ese momento ya no participaría dentro de las funciones de un Estado que necesitamos sea ser libre y transparente. Nosotros exigimos y vamos a dar cárcel a los asesinos del pueblo. No vamos a permitir que se siga perpetuando la impunidad. Además, nosotros tenemos en el país presos políticos que tienen que ser liberados. No seremos un Estado represor, no seremos un Estado terruqueador. Somos un país tan rico
y seguimos siendo pobres. Ponemos industrialización del país con seguridad y cambio generacional. No hay otra manera de crecer que nos ofrecen todos los candidatos tanto dinero para obras, si con 3% no vamos a poder hacerlos. Han dicho 65% va en pago de servicios. Nosotros tenemos que empezar a industrializar nuestros minerales que se llevan por un sol y producir con valor agregado para exportar al mundo. Tenemos la mejor riqueza del mundo, tenemos 28 microclimas que ningún país la tiene, que bien están creciendo los agroexportadores, el 30% del 2005. De los señores pequeños agricultores, las MIPES le han dado reactiva a los grandes. Nosotros en mi gobierno le vamos a dar un reactiva a los pequeños empresarios, a los agricultores, a las MIPES, igual como le dieron por los porcentajes, el 0.59, el 0.89%. Candidatos, ¿fortalecemos la Contraloría o creamos una nueva autoridad? Si bien la Contraloría de República fiscaliza, va chequeando y nos dice que nos roban en la corrupción 25 millones, que deberían hacerse hospitales, escuelas, mejor distribución de ese dinero. Pero ¿qué hace la Contraloría? Solamente informa. Tenemos que darle más poder legal como un FBI que controle, que verdaderamente haga la denuncia y las fiscalías y los jueces hagan su trabajo, que castiguen a estos miserables corruptos. Una purga en la Contraloría sabiendo que ahora está en manos de un grupo de poder político criminal. Con eso vamos a solucionar un 80% para que éstas cumplan sus funciones con transparencia. Necesitamos una Contraloría fuerte, pero una Contraloría que también haga un eficiente control de lo que nosotros llamamos la industrialización de nuestra sagrada hoja de coca. La hoja de coca tiene que industrializarse y necesitamos el control de la Contraloría para que se haga una industrialización eficiente. A nuestros hermanos de las cuencas cocaleras, decirles que les vamos a dar los cultivos alternativos y por eso necesitamos hacer que nuestras cuencas cocaleras se vuelvan focos de desarrollo, de industrialización, y ahí tiene que estar la Contraloría, porque hoja de coca no es cocaína, y eso tiene que hacer la Contraloría, supervisar y revisar de que se esté haciendo bien el proceso de industrialización de la patria y la industrialización de nuestra sagrada hoja de coca. Volviendo al tema de la meritocracia, claro que sí, tenemos en el Perú grandes potencialidades, pero lamentablemente el Estado se ha convertido en casa de empleos. Los capaces van a llegar a trabajar porque es la única forma que vamos a salir adelante y repotencializar todo el Perú en todos sus ministerios y lo que va a favorecer para todos. Industrializar para exportar. Solamente exportando creceremos. ¿Cambiamos la ley de contrataciones o implementamos un sistema de fiscalización más eficiente? La ley de contrataciones tiene que venir con ciertos requerimientos en el cual esté no solamente la meritocracia, la experiencia y la experiencia. Una hoja de vida, ya lo dije, honesta y transparente que te garantice a ti un trabajo real y honesto. Y la integridad para nosotros abarca la segunda reforma agraria. Les vamos a quitar los 2.000 millones en exoneraciones tributarias a las grandes agroexportadoras que empobrecen el campo. Y eso le vamos a entregar a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, para que sea su desarrollo, para que sea préstamo, crédito barato, apoyo en tecnología e en infraestructura.